Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas. No me alcanzó a ver, pero yo espero que ya me estén escuchando. Ahorita nos van a poner la presentación. Bienvenidos a esta conferencia con la que Grupo Loga abre su mes de agosto para la preparación de el regreso a clases. Ese es un tema que a muchos maestros, a muchas maestras les preocupa y entonces en ese sentido vamos a iniciar con los comentarios que corresponden al tema de esta organización de espacios, esta organización de elementos que todos y cada uno de los profesores, de los directores y los padres de familia debemos preparar o debemos integrar para efecto de organizar la vuelta al ciclo escolar 2020-2021. Ya el secretario de Educación Pública ha hecho un comentario al respecto del tema que corresponde al inicio. Ya nos han señalado que comenzamos el 24 de agosto y en ese tenor, entonces tenemos que tener presente cuándo es la fecha en la que vamos a arrancar, día 24 de agosto, y lo vamos a hacer a distancia. Pero este tema de iniciación a distancia supone muchos elementos, maestros, y justo hoy queremos platicar a los maestros y a las maestras un poco cuáles son las condiciones, cuáles son los elementos, cuáles son los factores que podemos utilizar para efecto de un inicio más cordial, un inicio mucho más organizado, un inicio de otra manera. Y en lo que me pone en la presentación, a mí me gustaría iniciar con un par de ideas. A ver, este es un tema, el hecho de que estemos en esta pandemia mundial. Y cada vez más los especialistas nos comentan que el tema de la pandemia va a dar origen a una serie de transformaciones mundiales, maestros. No es vano lo que hoy pasó en Israel, ¿no? Esta explosión que tiene en alerta de seguridad a este país y lo que ha antecedido. Esto, maestros, maestras, ya debimos de haberlo leído hace mucho tiempo. La catástrofe ecológica, y no quiero ser catastrofista, no quiero ser alarmista, pero sí me parece que los seres humanos necesitamos un tema como el de la pandemia para ubicar que la forma de conducción de la conducta mundial no es la correcta. Y ahí hay tres instancias que tenemos que pensar muy seriamente: los modelos económicos, los modelos de salud, los modelos laborales, pero sobre todo los modelos educativos. Y los modelos educativos están en manos, por un lado, de las escuelas, por otro lado, de las familias, y por otro lado, de instancias o medios sociales como son los medios de comunicación. Todos y cada uno de nosotros debemos asumir parte de esa responsabilidad. Y hoy, esta pandemia, desde marzo, nos ha unido a dos grandes autores, a dos grandes medios de educación de un niño, de una niña, de un joven, como es la familia y la escuela. Por primera vez, maestros y maestras, los muros de la escuela se cayeron, pero también los muros de la casa. Los maestros entramos a la casa de nuestros alumnos, si bien ya lo hacíamos antes con las tareas, ya lo hacíamos antes con las actividades que compartíamos en común, incluso las extracurriculares.
Hoy por hoy, maestros y maestras, los muros de la toma de decisiones, donde ya no interviene ni incluso ni el supervisor, ni las autoridades locales, ni federales, se han caído. Maestros, no permitamos que se vuelvan a construir esas muros, esas, digamos, ventanas tan transparentes, pero tan rudas, que no nos permiten una comunicación directa con las familias, con nuestros alumnos. Entonces, de esa nueva organización de espacios para una escuela semipresencial y a distancia, que todavía va a tardar. Cuando por ahí empezamos a ver mucho más fuerte el tema de la pandemia en México, en mayo y en junio, yo dije, no vamos a regresar al ciclo escolar presencial en el mes de agosto. Y así fue. Hoy tampoco sabemos cuándo vamos a regresar. No creo que lo hagamos en octubre, no creo que lo hagamos en noviembre, y muchos países, por ejemplo, Colombia y Ecuador, ya avisaron que no será ni el resto del ciclo escolar. Entonces, es interesante, maestros, lo que vamos a ver, lo que vamos a vivir. Por lo tanto, nos tenemos que preparar para un mundo que ya nos avisa que trae ciertas características. Y una base de esas características es que las familias, las escuelas, tenemos que formar para una nueva manera de relación. La segunda es para condiciones ecológicas y de salud diferentes. Y la tercera, para nuevas fuentes de trabajo. Si ustedes lo recuerdan, hace 8 o 9 años empezó por ahí a plantearse la idea de que los niños que ya estaban llegando a preescolar, primaria y secundaria, los estábamos preparando para trabajos que ni siquiera nosotros sabíamos que existían. Pues ya llegó el tiempo, maestros. Y ya llegó de a de veras. Y de veras no puedo menos que conmoverme por dos emociones que me acompañan. Primero, la preocupación y segundo, la alegría. ¿Cómo tenemos que conformar una emoción de sorpresa y de preocupación y de alegría por el otro? No lo sé. Pero yo sí sé que las escuelas vamos a tener la capacidad de innovación conjuntamente con las familias para poder hacer una intervención mucho más ordenada, mucho más acorde a los tiempos, mucho más con características que nos permitan reformar el sistema educativo, reformar nuestras escuelas y reformar la manera de aprender. Desde la década del siglo, o de los 80s del siglo pasado, estuvimos insistiendo en que el aprendizaje debía de ser diferente. Y tardamos y volvíamos a la manera de trabajar libros y pedíamos más materiales y seguíamos con las exposiciones de clase. Hoy lo que vamos a ver son una serie de principios y recomendaciones, maestros y maestras, para poder organizar una aula, una escuela diferente. Y tenemos todos que hacer el esfuerzo. Ya no hay más. En lugar de invertir libros, ahora vamos a tener que invertir en internet. En lugar de invertir en uniformes, invertir en materiales para bailables, vamos a tener que invertir en conectividad. Es decir, pensemos de manera diferente. Creemos un espacio distinto que nos permita integrar un aprendizaje de forma diferente. Y vamos pasando algunas láminas. Vamos a la primera, maestros y maestras. En la próxima lámina, lo que yo quiero presentar, lo que yo quiero exponer, es un principio importantísimo de los nuevos sistemas educativos. Si presencialmente, a través de evidencias, a través de visitas del supervisor, a través de eventos y convocatorias, digamos, la relación de las autoridades educativas estaba con las escuelas, hoy eso ya no puede existir. Entonces, cada escuela, cada aula
va a tener que ser autónoma en la toma de decisiones para solucionar las necesidades que se están presentando. Esto de la pandemia vimos desde maestros que iban a visitar a sus alumnos directamente a sus casas, como en condiciones de campo, en condiciones rurales, en condiciones indígenas, en condiciones mucho más apartadas. Pero también pasó en las ciudades. En el ámbito urbano vimos maestros que no podían localizar a sus alumnos. Entonces, esta autonomía va a implicar que cada uno de los salones de clase, cada una de las familias con tu grupo maestro o maestra, desplieguen una serie de herramientas, de estrategias, una serie de disposiciones creativas para no perder un solo niño. Ese sí va a ser un reto. Crear soluciones acordes a las necesidades de cada grupo. Ahorita te voy a enlistar todo lo que debemos de preparar, pero sobre todo de que la meta, el reto, sea dar seguimiento a cada uno de nuestros alumnos. La media superior y la superior están en gravísimos riesgos de perder por lo menos un 30% de su población. Es muchísimo, maestros. 800,000 alumnos en riesgo de ya no regresar a la escuela porque tuvieron que trabajar, porque tienen que atender otras necesidades, porque encontraron otra forma de aprender, sí es un riesgo. Nos pone en riesgo a todo el sistema educativo. Los cambios de los niños porque tuvieron que migrar a otra comunidad ponen a las escuelas públicas y privadas en general a la pérdida de alumnado. Entonces, maestros, maestras, sí requerimos una práctica autónoma para una lectura de gran calado, de gran profundidad de lo que necesitan nuestros alumnos. Esta aula que estamos viendo ya no va a existir en un rato y no sabemos cómo van a ser las aulas en el momento del regreso a clases. Todavía tenemos mucho que aprender con esta reforma tan fuerte que tiene una base sanitaria, pero que va construyendo nuevos pilares económicos, sociales, laborales y, por supuesto, educativos. En la siguiente lámina, después de haber hecho esta reflexión de la condición que nos está acompañando y de la autonomía que se va a venir, hay que buscar nuevas formas de distribución, mensajes, materiales, conexión con las familias y nuestros alumnos. Entre más pequeño es nuestro alumno, mucha más relación tienes que tener con las familias. Hoy estamos aquí en Grupo Loga y quiero agradecer el apoyo que me está dando Club EPE. Estamos pensando esas nuevas maneras de relacionarnos con las familias. Hemos estado en capacitaciones del Zoom, del webinar, del Meet, del Hangout y de muchas otras plataformas para enseñar a los maestros a tener una clase de esta manera. Hemos descubierto cómo reformar el aula, cómo movernos, cómo disponer cámaras para que los niños, sobre todo los de preescolar y primero y segundo, puedan continuar su trabajo. Entonces, maestros, sigo dando recomendaciones y tú tomando nota. La forma de comunicarte, la forma de mandar mensajes, el nuevo reglamento de esa manera de comunicación a distancia tiene que cambiar. Por supuesto que hemos visto que es necesario que se tengan horarios. Por supuesto que hemos visto que no pueden estar los niños comiendo porque se distraen. Incluso generan diferentes neurotransmisores. ¿Y cómo vamos a lograr la atención, maestros y maestras? Si en el grupo, si teniéndolos presencial, teníamos diferentes retos, imagínense lo que implica una manera de disposición. Entonces tenemos que cambiar. Esto que ya nos había dicho el constructivismo, el que nos había dicho el aula invertida y el currículum invertido, que nos había dicho toda esta manera de planeación situacional, ahora la tenemos que hacer
a distancia, cambiar canales, ver que los chicos hagan ejercicios, hacer sesiones más breves, que tengamos 15, 20 minutos con ellos, luego que se vayan a la programación televisiva, hay que analizarla, algo le puedes sacar provecho, luego que hagan materiales, tú preparar los ejercicios, ponérselos un poco más tarde en una presentación PowerPoint, como la estoy haciendo yo, que los chicos usen el pizarrón, todas las mecánicas o todas las plataformas así síncronas a distancia tienen pizarrón, que el chico agarre el GIS y que empiece a seleccionar las respuestas y revisamos. Tenemos ahora más que nunca que trabajar con la tecnología, con conectividad y además con una enorme variedad de actividades. Maestros, ya llegó la reforma de las aulas, ya llegó la reforma de las escuelas y nos pone a prueba. En la siguiente lámina vamos a continuar con algunas recomendaciones en este sentido de planear mixto a presencial y a distancia. Esperemos que ya para diciembre podamos ir citando a 3 o 4 alumnos, sobre todo aquellos que van a requerir mucho más apoyo, que yo ya mencionaba una primera vulnerabilidad, los alumnos que no tienen conectividad y los alumnos que vayan los papás a sacar de la escuela. Entonces, sí vamos viendo que se van a inaugurar nuevas realidades, nuevas alternativas. Entonces, planear clases que puedan hacerse presenciales y también a distancia es otro nuevo reto. Yo, maestros, les invito a hacer lo siguiente aprovechando esta lámina. Maestros, ustedes pueden montar un pequeño saloncito de clase en tu casa. Vamos viendo cómo alargamos ese pasillito. A lo mejor pedir permiso en la escuela para que de forma más, digamos, espaciada, tú vayas a tu salón, pongas tu cámara, te grabes y mandes por WhatsApp esa clase, esas instrucciones. Eso les encanta a los niños y hace que de forma no sincrónica, asincrónica, el niño pueda ir teniendo esa explicación. Entonces, maestros, vamos siendo creativos y vamos generando nuevas alternativas. En la siguiente lámina, me gustaría recomendarte, maestros, determinar temas prioritarios. Y eso va a ser una necesidad y que incluso van a tener que tomar las decisiones nuestras autoridades. Se había dicho que México tiene un currículum muy grueso, tiene un currículum lleno de contenidos, tiene un currículum que genera muchos materiales para que el niño tenga diferentes textos o libros. Maestros, eso ya no va a ser posible. Esa forma ya se terminó. Finlandia, Corea está tomando la decisión junto con Japón, Francia, Inglaterra y Canadá ya no dan programas de estudio, solamente dan planes de estudio donde lo que se plantea es un perfil de egreso. Maestros, por aquí va a venir una laminita que voy a señalar muy concretamente con prueba PISA, en donde ya nos decían, por favor, lectura de comprensión, redacción, ortografía. Esos son los aprendizajes de comunicación, de lengua materna y de español. Maestros, no necesitamos más y subyace, debajo está toda la parte gramatical, pero no para que en una lista interminable de palabras el niño localice sustantivos propios o sustantivos comunes. No, para que el chico sepa usarlos, sepa usar las preposiciones, sepa vincular un párrafo con otro. Maestros, contenidos prioritarios y una manera nueva de darle seguimiento. ¿Sí? Mándale los exámenes, que ellos lo contesten, que fíjense, tenemos una enorme oportunidad de aprender a ser honestos.
esta cosa de las copiadas de los exámenes y que los alumnos te quieran regatear con la evaluación, que si les regalas un punto, porque si no pasas, esas maneras tradicionales que conocíamos de evaluar presencialmente, maestros, ahorita entran en una temporada, no sabemos de cuánto, a desuso. Mándale los ejercicios, que ellos aprendan a contestarlos solos, que te digan, maestro, esta no la pude contestar, y que no sea motivo de calificación. Seguramente vendrá una nueva manera de aprobar de alto rendimiento, mediano rendimiento, y todavía requiere prepararse o estudiar más. Eso me encantaría verlo, para quitar las diplomas y las medallas y los cuadros de honor y el reconocimiento a unos poquitos. Y maestros, por ahí hay que estudiar profundamente el tema de logros de aprendizaje, de logros educativos. Ahorita lo vamos a ver, pero esta lámina ya nos plantea selección de contenidos, es decir, elementos que va a tener que necesitar nuestro chico o nuestra chica en esta escuela planetaria, y concretamente manera de dar seguimiento a productos que verdaderamente nos visualicen o nos dimensionen que los chicos lo van logrando. En la siguiente lámina vamos a ver otro reto, maestros. El reto de ya no solo lo curricular, sino ampliar el derecho a la educación para la conectividad y el acceso al conocimiento de la información. Seguramente estaremos viendo a nivel mundial cambios en ese sentido. No puede ser que esta pandemia nos agarre a México con lugares donde no hay conectividad. Aquí sí un llamado a todas las empresas para que de veras ese reto ya lo quitemos, ya no sea un reto. Todos nuestros alumnos, nuestros papás, las familias, tener derecho a mucho más conectividad y a datos gratuitos, porque ese es un tema que nos encontramos. Chicos que sus papás les ponen a la semana 50 pesos a su celular como para estar conectado a través de una llamada, pero no para ver la televisión, no para mandar WhatsApp. Maestros, esa es la realidad de México. Esa es la situación que estamos viviendo. Y sí va a haber un déficit en estas generaciones. No por los chicos que ustedes atienden, que ustedes sí se pueden conectar a una plática como estas, sino aquellos chicos que cuando crezcan en un espacio laboral, en el metro, en el transporte público, manejando en una carretera, en un restaurante, nos vamos a encontrar. Maestros, tenemos que ir por un México donde la capacidad adquisitiva, si estudiamos o no estudiamos, si vamos a una carrera u otra, eso sea motivo de igualdad, y que la persona que nos atiende en el restaurante y la persona que se siente a comer tengan igualdad de poder adquisitivo y nos sintamos con el mismo derecho de vivir en un país que se llama México. Y eso sí es una tarea de todos, maestros y maestras. Por lo tanto, el derecho a la educación, el derecho a la conectividad, el derecho al acceso a la información tienen que estar en la mira de los modelos educativos. En la siguiente lámina, maestros, lo que nos vamos a encontrar es esto que ya recomendaba al principio y que no lo podía dejar de decir. No podemos permitir que ningún niño se nos quede atrás, no podemos permitir que ningún niño abandone la escuela. Y ya lo subrayaba, son poblaciones de alta vulnerabilidad, donde papá perdió el trabajo, donde el chico no tiene conectividad, donde el chico tuvo que dedicarse a trabajar, donde el chico ya no ve en la escuela una posibilidad real de crecimiento, e incluso en ámbitos urbanos abandonan la escuela. Entonces, ¿cómo organizar la escuela en contextos como estos? Vayamos viéndolo, maestros, por favor. En la siguiente lámina
vamos a encontrar ya las últimas recomendaciones de principios de lo que rodea esta nueva realidad del sistema educativo. Debe existir, hoy más que nunca, maestros, un compromiso de paciencia, de capacidad de adaptación por parte de los docentes, de las autoridades y de las familias. Yo verdaderamente, maestros, voy a decirlo, cuando yo empecé en 1981, por ahí ya me pueden adivinar la edad, en mi primer grupo, primer año de primaria, 61 criaturas. Yo lo único que veía en mi salón de clase eran cabecitas, cabecitas, cabecitas. Sí, en 1981, perdónenme, estaba el sistema educativo dando el estirón más fuerte en educación primaria. Y los niños nos llegaban enormes. Muchos maestros de aquí no me dejarán mentir. Y las aulas eran de 40, 45, 50 o 61, como yo lo tuve. Maestros, de verdad, yo nada más oí en las paredes de los otros salones cómo los maestros gritaban, cómo sancionaban. Yo decía, esta no puede ser la escuela de pleno siglo XX y XXI. No puede ser, no podemos, maestros. De veras, la paciencia, la tranquilidad, las aulas relajadas, las aulas dinámicas, sí debe de ser la metodología que hoy nos caracterice. Maestros, escuché hablar a los maestros de media superior en una reunión que tuvimos con 11 modalidades de ese nivel educativo. Y dijeron cosas que a mí me impresionaron, que nunca había yo escuchado en boca de un maestro y que la investigación ahorita ya pone en el juicio. Primero, un maestro dijo, a ver, los muchachos no son nativos digitales, son nativos en redes sociales. Si tú les pides que bajen de internet 3 documentos que comparen, no lo saben hacer. Pide la palabra otro maestro y dice, y tampoco se saben autorregular. Y otro maestro dijo, y tampoco vienen formados en el uso de metodologías de trabajo para el análisis de información. Maestros, 3 actividades para preescolar, primaria, secundaria y media superior. Tenemos que ayudar a utilizar a nuestros chicos los medios, que ahora ya lo tuvimos que hacer. Yo debo de confesar también que al principio, cuando yo tenía sesiones como estas, acababa hecha pomada. Hoy ya las disfruto. He aprendido, esto es lo que hay y lo quiero aprovechar. Maestros, aprovechémoslo, aprovechemos mandar WhatsApp, aprovechemos saber dónde está el Drive, aprovechemos hacer grupos en Slack. Acabo de conocer esta otra forma, el Classroom. Por favor, ahí puedes tener todo tu material y trabajar con tus alumnos. Y seguramente ahora con estas capacitaciones que dio la SEP o con este encontronazo que tuviste que dar, ya empiezas a prepararlo. Maestro, esa es la nueva aula, ¿sí? Entonces, paciencia para estar en esto, paciencia para decirle al niño cómo comportarse. Tienes que tener tu reglamento, tienes que tener tus laminitas de guardar silencio, tienes que aprender a utilizar una sesión así sincrónica, pero donde solo tú vas a hablar, o donde vas a abrir micrófonos, o donde los vas a ver a todos. Hay muchas maneras, maestro, de ir generando esta paciencia para hablar, esta paciencia para dirigirte a los alumnos, esta nueva paciencia y capacidad de adaptación para calificar o para revisar los materiales de los chicos. En la siguiente lámina, maestros, vamos a advertir el factor de riesgo relacionado con la apertura a las escuelas. Maestros, no es que no las podamos abrir por los niños. Por supuesto que no. Ya sabemos que los niños se contagian menos. Si se contagian, por supuesto que esa es la primera razón por la que no los podemos abrir, pero no lo podemos abrir por nuestros directores y nuestros maestros, y sobre todo nuestros maestros que tengan algún factor de riesgo. Pero ¿qué creen? No lo podemos abrir porque trasladar a 35 millones de alumnos
cuando se reaperturan las aulas, cuando se reaperturan los ciclos escolares, implica que por lo menos 20 millones de padres de familia, de abuelos, también se tengan que trasladar. Entonces, no es que las autoridades, es lo que comprendo yo, no es que no quieran abrir las escuelas. Todo lo colateral que implica movilizar a esta enorme población de niños mexicanos, que son 30 millones desde inicial, desde preescolar, desde primaria, secundaria y media superior, y superior que si bien ellos ya se trasladan solos, también requieren servicios para poder llegar a la escuela. Entonces, en ese sentido, riesgos varios. Por supuesto, la reapertura por la movilización, por el contacto de los niños, por la accesibilidad al aprendizaje a distancia de alta calidad, ¿sí? Esto es importantísimo y sobre todo fundamentado en el logro de aprendizajes, en el logro educativo. Y en particular, si ver estos factores de riesgo en nuestras poblaciones vulnerables o marginales. La siguiente, por favor, nos plantea aumentar la inversión educativa. Yo con eso empecé. A ver, si ya no vamos a comprar libros, si ya no vamos a comprar materiales, si ya no vamos a comprar disfraces para los festivales, si ya no vamos a comprar arbolitos de Navidad, si ya no vamos a comprar papel para decorar las aulas, maestros, la apuesta es que esa inversión se haga para ir creando maneras, estrategias y formas de educación a distancia para preparar a nuestros niños a ese empujón de la construcción del futuro. ¿Cuánto vayan a seguir cerradas? Maestros, los especialistas dicen que todavía vamos a tener que aprender mucho de este virus y mucho de otras cosas que pudieran estar por venir. Hay mucha inestabilidad social. Maestros, no nos acostumbremos a los robos, no nos acostumbremos a la violencia. Enseñemos a nuestros niños a portarnos verdaderamente como semejantes, como ciudadanos del mismo país, a valorar la diversidad. Esto sí es un tema que la escuela puede trabajar. Nos toca formar ciudadanía. Ese es el gran objetivo de la escuela. El de los padres, educar en valores, y el de la escuela, en formar ciudadanos. Fíjense qué maravillosa mancuerna. Entonces tenemos que con las familias regresar la responsabilidad de los padres para la educación en valores, poner límites a los chiquillos. Es necesario, ya lo veníamos diciendo desde 1980, pues hoy insistámoslo más y hagamos una relación cordial, como ya se vio en láminas anteriores, con la familia, porque también es su responsabilidad, y también la de los niños. Los niños tienen que visibilizar, tienen que advertir que también es su responsabilidad. A nosotros nos lo enseñaron con castigos. Esta educación a distancia puede ayudar a que asuman también ese papel participativo. Ya los niños se dieron cuenta, entendieron que viven en una casa que necesita agua, que necesita luz, que papá ya lo vimos o mamá ya la vimos perdiendo el trabajo, ya los niños nos vieron con las angustias de poco dinero para adquirir, pero también la pregunta, maestros y maestras, ¿realmente vale la pena tener cosas? En estos momentos nos sirve. En estos momentos no sería bonito pensar que cuáles son verdaderamente mis amigos, cuáles son los amigos que estoy haciendo a distancia. Yo, la verdad, maestros, también tengo que confesar otra cosa. Yo me gusta mucho ir a tomarme un café, un té, una buena copa de vino con algún maestro, con algún grupo de maestros, con mis amigos, con mi familia. Eso no lo puedo hacer ahora. Pues entonces me la tomo en una reunión Zoom de 6 o 7 y platicamos y contamos chistes, y por ahí hemos aprendido que las familias tienen niños que tocan, entonces nos tocan y hacemos un pequeño festival de números de la familia. Hemos descubierto que hay amigas, amigos que tocan maravilloso
y que no lo sabíamos y entonces alguien toca la guitarra y cantamos. Maestros, sí se puede. Sí tenemos que poder. Y entonces, en este sentido, vamos viendo a dónde ponemos ese dinerito para efecto de adquirir nuevas herramientas, nuevas habilidades, nuevas camaritas, ¿no? Que nos sirvan para tener los materiales a distancia. En la siguiente, maestros, advertiremos ya de las últimas cosas. Además de las habilidades básicas del lenguaje matemático, es necesario desarrollar lo que ya muchos maestros han señalado y yo ya lo mencioné. Habilidades socioemocionales. Aquí les planteo, ¿cómo lograr eso? ¿Es con nuestro tono de voz? ¿Es mirando? ¿Es respirando? El otro día había una maestra cómo trabajaba el pulpo de las emociones con sus niños y les enseñó a hacer un pulpo que cambiaba de color y cada vez que habría reunión, los niños sabían que tenían que poner el pulpo de cómo se habían sentido antes de iniciar la sesión. Esto le servía a la maestra como un paneo para decir, tengo 4 niños en azul. Azul es me siento triste. Rojo es me siento enojado. El pulpo verde es me siento tranquilo. El pulpo amarillo es me siento contento. Maestros, tan sencillo. Hizo en una sesión, la vi hacer, el pulpo, donde estuvo trabajando animales, luego llegó al tipo de clasificación de los pulpos, hicieron su pulpo, hicieron 5 pulpos, cada uno de un color con una emoción, lo engraparon y los niños le van dando vuelta para mostrarle a la maestra cómo se sienten cuando abren sesión. Les digo, la maestra hace un paneo y dice, tengo a la mitad de mis niños triste, tengo a otra cuarta parte, lo tengo contento, y tengo a la otra cuarta parte relajado. Y entonces, ¿cuál es mi prioridad? Vamos a trabajar un ejercicio para cambiar la tristeza. Y entonces pone una canción y empieza a respirar con la canción hasta que cambia ese neurotransmisor de tristeza, lo va transformando hacia la alegría. Esa maestra ya ha aprendido muchas técnicas para el trabajo de habilidades socioemocionales. Autonomía, autorregulación, empatía, adaptabilidad, perseverancia y resiliencia son habilidades que ahorita nos están haciendo falta. Esto, cuando Daniel Goleman empezó a trabajar la inteligencia emocional, por ahí de 1970, 75, 80 fue la salida de él, se burlaron de él en Estados Unidos. Le dijeron que eso no existía, que no tenía base científica. Hoy por hoy está reconocido a nivel mundial. Maestros, hagámosle más caso a nuestras intuiciones. No dejemos que la ciencia, esa que tarda mucho en sistematizarse, perdón, no la estoy descalificando, estoy diciendo que la ciencia para reconocer algo tarda más. Maestros, nosotros sí tenemos esta capacidad de advertir en las aulas lo que vamos necesitando. Por eso, en la autonomía van ustedes a encontrar elementos que les van a permitir tomar decisiones. Y si necesitamos más trabajar estas habilidades socioemocionales, démosle tiempo. No estamos perdiendo el tiempo. Estamos trabajando, estamos preparando, estamos desarrollando habilidades para esta planetarización. Esas sí se necesitan. No tratar de resolver las cosas con bombas, no tratar de resolver las cosas dividiendo, no tratar de resolver las cosas dándole un golpe al otro. ¿Qué es eso, maestros? Pleno siglo XXI, tanta comunicación, tanto avance científico y todavía debe haber hambre, ver gente que quiere más y quiere más. Maestros, ¿por qué no nos preguntamos cuál es la sociedad que las escuelas mexicanas sí queremos formar? Sí queremos desarrollar esas habilidades. Dejemos de poner atención en cosas que lo único que hacen es hacer a niños aguerridos, niños dispersos, niños no atentos, niños no solidarios. Analicemos
el currículum de los últimos 20, 30 años en México y la verdad, no salimos tan bien parados. No se trata de que los niños sepan mucho. Preescolar, primaria necesitan un currículum para el desarrollo de habilidades, para la autonomía y la autorregulación y la adaptabilidad. Niños de secundaria requieren mucho el trabajo de la empatía y perseverancia. He puesto un ejemplo que ya veo que por ahí anda cada vez más en la boca de los maestros y eso me gusta mucho. Si un chiquito de preescolar, por ahí de segundo o de tercero de preescolar, no puede quedarse sentado 10 minutos solito haciendo alguna actividad de coloreado, de recortado, de dibujo, ya empezó el problema escolar. Ese chiquito, cuando salga de preescolar, tiene que ser capaz de quedarse solito con materiales, seleccionando lo que necesita, entendiendo su actividad, 20 minutos, para que cuando ingrese a primaria tenga la capacidad de trabajar una tarea, un ejercicio por 20 minutos. Y ese tiempo tiene que ir aumentando 10 minutos cada año escolar, de tal manera que un chiquillo de sexto año pueda quedarse sentado durante una hora yendo por material que necesita, cambiando de una actividad de matemáticas cuando termina su actividad y luego empieza la de español o trabaja alguna tarea de arte o de música o de alguna otra actividad durante una hora. De tal forma que los chicos de primero de secundaria, cuando egresen de secundaria, tienen que haber aumentado por año escolar una hora de atención y concentración. El chico que sale de primero de secundaria tiene que ser capaz de quedarse sentado solito, organizando, sacando su agenda, ordenando sus libros, viendo la tarea, hasta 2 horas. 3 en segundo de secundaria y 3 horas y media, 4 el chico de secundaria. Si no lo logramos, maestros, por eso los chicos dejan la escolaridad en media superior. Ahí tenemos un embudo horrendo de abandono y de reprobación escolar. Entonces, maestros, esas cosas, cada una de estas habilidades socioemocionales te va a poner un reto de lo que tú debes trabajar a nivel de la escuela. Y justo la educación a distancia nos ofrece posibilidades muy interesantes de este desarrollo. En la siguiente lámina, maestros, vamos a ver, sí, ya me parece que es la última, una consideración fundamental, sobre todo para el desarrollo profesional de maestros y padres de familia. Yo sé que los papás, las mamás, las abuelas, la tía que se queda cuidando a los sobrinos, porque ya las mamás, ya los papás han tenido que salir a trabajar, no son profesionales de la educación, pero nos vamos a tener que apoyar en ellos. Y nosotros vamos a tener que desarrollar como profesores otra serie de habilidades para esa interacción con las familias, para esa interacción con los chicos a distancia, para ese desarrollo de competencias para generar una nueva escuela. La que sigue, por favor. Es fundamental centrarse, maestros, en el cuidado de la salud como un tema de la escuela. Yo siempre dije que lo que teníamos que enseñar en la escuela es bioquímica del funcionamiento de nuestros órganos y aparatos. No biología, no es los aparatos y los sistemas independientes, sino que teníamos que agregar la química del funcionamiento de nuestro cuerpo, para que ahorita no andemos con tantas preocupaciones y con tanto desinformación de cómo funciona nuestro organismo. Desde el principio nos debimos de haber puesto nuestro cubrebocas, lavarnos las manos, llegar a casa, quitarnos los zapatos, lavarnos sobre todo lo que traemos de bolsas. Miren, maestros, eso nos hubiera evitado tanto problema. Solo con entender
cómo se comporta este bicho que tenemos ahora en el medio ambiente. Pero eso nos lo debimos de haber traído de los recuerdos de nuestros estudios, de lo que aprendimos en la escuela, de cómo funciona. Dice, este virus tiene proteína. ¿Qué es una proteína? ¿Cómo funciona? Maestros, perdemos tanta información, pues ahora los contenidos que tienen que aprender nuestros niños son eso, de forma íntegra. Y por supuesto, esto que ya mencioné en la lámina anterior, el fortalecimiento socioemocional de los integrantes de la comunidad. Los maestros nos tenemos que apoyar, los maestros tenemos, ahorita voy a entrar a ese tema, tenemos que cambiar de grupo, maestros, los que no me estén oyendo. Aquel maestro, aquella maestra que sea bueno cantando, pues que abra todas las sesiones con los 80, 90, 40, 120 niños de segundo de primaria o de primero de secundaria cantando. Y luego ya nos vamos a nuestros grupos. Eso es interesantísimo. Y que de repente los chicos no sepan lo que va a venir. La sorpresa y el factor sorpresa es nuestro mejor aliado en estos tiempos que todavía vamos a estar a distancia. En la siguiente lámina, fíjense lo que vamos a ver. 3 compromisos que sintetizan todo lo que acabamos de ver en las láminas anteriores. ¿Sí? Comprometerse a fortalecer la educación como un bien común. Como yo, maestros, también voy a confesar, yo era como medio nerd, no de los nerd ahora, a mí me gustaba ir a la escuela. Teníamos ahí un jardincito y teníamos unas actividades que a mí me gustaban mucho. Yo fui de la escuela primaria donde íbamos doble turno, íbamos a comer a nuestras casas y regresábamos. Yo no sé si esa escuela debió de haberse adelantado a todas las escuelas públicas y privadas para tener a los niños. Y teníamos bordado. Teníamos básquetbol o un deporte que quisiéramos practicar. Teníamos actividades musicales y teníamos una materia que nos enseñaba a hacer crema y cosas para que nosotros usáramos. La verdad era bien bonito, maestros, ir en esas tardes, esas 2 horitas que regresábamos ya comidos y que luego había algunos que decían, los que no han hecho la tarea o los que se llevaron mucha tarea porque no acabaron sus actividades, entonces están las aulas para que puedan seguir. Hay repasos. Maestros, ¿por qué no pensamos esa escuela? ¿Por qué no, de veras, ahorita nos relajamos, nos liberamos un poco, dejemos que los papás vuelvan a confiar en nosotros? Entonces, comprometerse a fortalecer una educación para el bien común, para ayudarnos para aprender nuevas cosas, supone 3 cosas. La primera, por favor, en la siguiente la vamos a ver. En la siguiente laminita vamos a ver qué implica. Una educación relevante que ayude a los chicos a dominar herramientas digitales para aprender a aprender, que aprendan a buscar información, que aprendan a hacer presentaciones. He visto una cantidad de aplicaciones, maestros, que yo estoy sorprendida. Dije, qué barbaridad, con que le pidamos al niño que con el Play, jugando Play, con el Genially, hay aplicaciones enormes. Van a hacer su tarea. No, hombre, los chamacos aprenden de volada. No, no es ponerles a jugar, no, ponerles a usar y aprender a usar aplicaciones para hacerme cuadros sinópticos, mapas mentales, resúmenes, rúbricas. Hay enorme cantidad. Entonces, un primer compromiso es aprender a usar las herramientas digitales para aprender a aprender y mejorar las opciones en el mundo de trabajo si los chicos lo saben hacer. Ahorita los más cotizados de los cotizados son los ingenieros en sistemas o los que saben usar plataformas y aplicaciones. La segunda de esta formación de una nueva escuela que ayude al bien común la vemos en la siguiente lámina, ¿sí? Y en la siguiente lámina lo que nos plantea
ya con un color diferente, es facilitar una experiencia de aprendizaje flexible. No todos los niños aprenden lo mismo, no todos en el mismo sentido, no todos en la misma profundidad. ¿Qué es eso, maestros? Como si eso fuera posible. A ver, ustedes vayan a una fiesta, ¿a poco todos bailan? ¿Y a poco todos se comen en la misma secuencia lo que sirven? ¿Y a poco todo el mundo platica? ¿Verdad que no? Pues si en una fiesta no lo logramos, pues en el salón de clase menos. Un aprendizaje más flexible, incluyendo el acceso de los estudiantes a contenidos en ritmo, profundidad y secuencia personalizado en cualquier momento. Maestros, esto debió de haber sucedido en las escuelas hace más de 20 años. Y ahora, claro, estamos pariendo chayotes, maestro, porque no estamos acostumbrados a tener nuestras organizaciones de grupo. Nuestros grupos deben de estar con 8 grupos, estos que van avanzados en matemáticas, estos que van avanzados en español, estos de matemáticas que tienen logros más destacados que estos otros, y así. No es clasificar, no es marcar, es que cada niño con la currícula vaya descubriendo, maestros y maestras, lo que le gusta y lo que puede ir haciendo. Y la tercera, este compromiso para el bien común, para preparar a estos nuevos mexicanos, tiene que ver con la siguiente lámina. En la siguiente lámina lo que vamos a ver es promover. No como materia, si nos viene un libro, maestros, no es una materia de cívica y ética. En casa, equidad, solidaridad, convivencia, juego y desarrollo socioemocional, si lo incluimos en la clase, si lo incluimos en nuestras actividades, si el chico va aprendiendo a comunicarse de una manera diferente, entonces estaremos promoviendo estas actitudes, estas maneras, estas formas de una nueva ciudadanía. Y maestros, ya en las siguientes láminas me voy a ir más rápido para cerrar solo con algunas recomendaciones más. Vemos la siguiente, para que yo pueda dar pie a algunas preguntas. Maestros, la propuesta, ahora que ya se cayeron los muros de las escuelas, es cambiar de aprender contenidos a aprender a aprender a partir de contenidos. Ese es el gran reto de una escuela a distancia, una escuela semipresencial, una escuela que se base más en que los chicos vayan comprendiendo, vayan aplicando, vayan transfiriendo, vayan viendo en su casa qué se relaciona con ese tema que estamos trabajando, para lo cual algunas de las recomendaciones son las siguientes. Vemos la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina lo que vamos a encontrar es, maestros, por favor, esto es importantísimo para poder concebir los contenidos con una visión curricular que tenga mucho más que ver con esta formación para nuevos trabajos, para el aprender a aprender. Mucho tiempo el currículum estuvo construido conforme la ciencia de esa asignatura se construyó. Se pensó que si en la escuela emulábamos el camino que los científicos habían seguido para abordar los contenidos, de esa misma manera iba a aprender el niño. Eso lo abandonamos casi a principios del siglo XX, ¿sí? Y luego vino por ahí de la reconfirmación, reformulación de diseños curriculares, por ahí la de la década de los 20, 30 y muy fuertemente en la 40 y los 50 del siglo pasado, una construcción de contenidos de acuerdo a las relaciones internas de la ciencia que dio origen a esa asignatura dentro de los planes y programas. Entonces teníamos un currículum mucho más atendiendo una metodología propia de la ciencia y de sus relaciones. Entonces la secuencia curricular obedecía a eso. Maestros, la secuencia curricular hoy
debe atender al niño que aprende. Por eso ahora esto de la neurociencia es muy importante y lo vamos a ver en la siguiente lámina, por favor. Los contenidos curriculares, por lo tanto, si están diseñados en base al niño y a su forma de aprender, el programa que a ti te entregan, tú tienes que seleccionar lo más importante de acuerdo a cómo vienen esos niños. Tu implementación debe de requerir estrategias acordes a esos niños, no a lo que te dicen los planes y programas, no lo que va a ser tu compañera del grado igual que tú, sino lo que ese niño, porque cada grupo es diferente. Y la evaluación se tiene que concebir ya no como calificación, boletas y cierres o evaluación final, sino como seguimiento. La que sigue, por favor. En ese sentido, la selección de contenidos prioritarios debe de obedecer, maestros, a el dominio de temas fundamentales, los que necesite ese niño, ese contenido. Yo no quito que tengamos una línea común a nivel nacional, eso está bien, y que tengamos mínimos, eso también está bien. Pero los máximos, la seriación, la organización la van decidiendo ustedes, maestros, en sus grupos. Habilidades para el siglo XXI que ya mencionamos varias veces algunas de ellas, y que los contenidos sean útiles, transversables, que permanezcan en el tiempo. Ese contenido que está ahí como de pegote y que no tiene un antes y un después, ese quítalo, maestro. Digámosle a los papás que el objetivo de los libros de texto no es terminarlos todos ni ir en secuencia, que el objetivo de los libros de texto es proporcionar algunos ejercicios. Algunos niños harán 4 de una página, otros los harán todos, otros niños que son muy abusados y que eso ya lo saben, pues ya no lo harán. O sea, la ejercitación es una partecita de una estrategia. No necesitas rellenar los libros, no necesitas terminar todos los ejercicios. Lo que sí necesitamos es garantizar que ese niño en su forma de hablar, en la manera de organizarse en el grupo, en la manera de plantearte tus dudas, el tipo de preguntas que te señala, la manera de cumplir la tarea, los nuevos ejercicios y las investigaciones que traen, te van avisando que ese niño va bien. ¿Para qué le pones más? Eso es lo que tenemos que romper. Estoy proponiendo una ruptura de muchas cosas que quedaron ya atrás. Y estarán algunos pensando, y cuando regresemos a la escuela, pues ya tenemos mucha práctica para hacer una nueva escuela. No la de antes. Esa no nos sirve, no da las habilidades que se requieren. En la siguiente, maestros, vamos a ver que esta selección de contenidos prioritarios tiene que tener algunas dosis, las digo muy rápidas porque ya estuve profundizando sobre ellas. Cuidado físico. Aprendernos a cuidar, maestros, nosotros. No puede ser que nos digan, tengo sobrepeso. ¿Qué crees? Soy hipertenso. No me había dado cuenta que tengo diabetes. ¿Cómo? ¿Tengo úlcera? ¿Cómo? Ya no puedo dormir. ¿Por qué no estoy durmiendo? Maestros, cuidado físico de el espacio, de donde están, son pequeñas prácticas que debemos de ir incluyendo para esta organización del programa y que el reto cuando volvamos semipresencial o por pequeños grupos es algo que los chicos tienen que hacer por respeto, por esta nueva escuela que estamos construyendo. La siguiente, ese currículum, ¿qué más tiene que incluir? Cuidado emocional. No podemos agredirnos, no podemos gritarnos, no podemos pellizcarnos, no podemos burlarnos de los demás, no debemos caernos gordos. Híjole, maestros. Esta educación occidental, basada en la competencia, basada en rebasar al otro, ya no puede subsistir. Tenemos que hacer escuelas a distancia, de escuelas semipresenciales, escuelas presenciales,
de mutua ayuda. Por lo tanto, aprender a ayudar al que está más atrasado, aprender a trabajar en equipo, no obligado, no esas cosas que vimos hacer en las escuelas de tú trabajas a fuerza con él. El niño que quiera trabajar individual, esa es la práctica que trae de casa. Vámosle ayudando, vamos ayudándole a través de socialización de estrategias a que él identifique que no todos pensamos igual, que hay muchas maneras de llegar a lo mismo. Y cuando escucha hablar a otros compañeritos, se entusiasma y diga, yo quiero trabajar con él porque él tiene unas estrategias bien interesantes. Entonces, en función de eso, maestros, tenemos que enseñarse a escuchar, enseñarse a trabajar con los diferentes, ¿sí? ¿Qué es esas cosas, maestros? Luego de repente invito yo a la gente, ay, pero ¿puedo llevar a una amiga? ¿Puedo llevar? ¿Qué es eso, maestros? Tenemos que aprender a ir solos, vamos a conocer a gente, a mí me encanta. La verdad, pues es que yo soy media marciano, yo creo. A mí me gusta sentarme donde yo no conozca a nadie porque quiero conocer a más gente y quiero aprender a hablar con otras personas. Hablar de lo mismo con las mismas personas, la verdad es que a mí en lo personal me resulta medio aburrido. Pues entonces, maestros, que desde el aula nosotros logremos ese proceso. Vamos un poquito más adelante con la siguiente, ese aprendizaje emocional que está basado aquí. Maestros nos lo enseñaron en muchos cursos, estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia, canales de información, organización emocional, preparación de la percepción de nuestros alumnos, cuadrantes cerebrales, neurociencia. La motivación está si tú manejas todas estas maneras de altibajos de voz, de acercarte a la pantalla, de presentarles una imagen, de usar verbalizaciones y analogías, ¿sí? Eso es parte de lo que tenemos que aprender. Y voy finalizando, maestros, la siguiente, la organización del personal. Maestros, no estén solo con su grupo, cámbiense de grupo, aprendan a descubrir qué hacen bonito para que ese maestro brinde apoyo. Maestros, voy a hacer, como ya lo he hecho en algunas otras pláticas, una propuesta irreverente. Yo organizaría a los niños de primer año o de primero y segundo o de tercero y cuarto por niveles de logro, no por edad, no por grupo. Los niños que van más avanzados, vamos trabajando con ellos un maestro. Los que van intermedios en español y matemáticas, sobre todo, otro maestro. Y los que más van bajitos, esos 2 o 3 maestros que se junten para irles apoyando. Hay que formar tutores, los chiquillos que van avanzando, que tú les tengas para que ayuden a los más vulnerables o los más desaventajados. Maestros, hay muchas maneras de organizarse y eso es parte de lo que van a tener que trabajar. La siguiente, por favor. La siguiente lámina, organización con las familias. Eso va a ser prioritario, maestros. ¿Sí? La siguiente, por favor. La siguiente lámina, medios de comunicación. Vamos a tener que aprender a utilizar la televisión. Eso es lo que va a dar la Secretaría. Va a dar los libros de texto. ¿Cómo lo vamos a organizar? Así como viene, así como no estábamos acostumbrados presencialmente, eso no puede ser, maestros, ¿sí? Entonces, promover este regreso a clases a distancia, semipresencial o presencial en algunos momentitos, implicará formas de trabajo, seriación de actividades, organización de los niños, apoyo entre maestros, distribución de los espacios y sobre todo metodología diferente. La que sigue, por favor. Nuevas metodologías, lo acabo de mencionar, exámenes de libro abierto, un ejercicio y que los chicos se organicen en pequeños equipitos, que ellos aprendan a usar Zoom, es gratis, y que se reúnen en equipos. Tú estableces los equipos, que se reúnan 15 minutitos y que hablen entre ellos, con una ficha, con un trabajo bien organizado. ¡Qué padre, maestros! Una nueva manera, no para hablar, tienen que darte productos muy concretos de una buena ficha. La que sigue, por favor. La que sigue, maestros.
Yo no sé si la persona, la anterior, por favor, donde estaba el cuadro. Maestros, voy a hacer una explicación que espero que no los confunda más. Lo que ustedes tienen frente de ustedes es la dosificación que hace la prueba PISA de lectura de comprensión en los 6 niveles de logro que PISA estableció. Pero quiero llamar la atención de ustedes sobre 2 cosas. El nivel 1B, que es puntuaciones de 262 puntos a 334 puntos, fue un nivel PISA para lectura de comprensión en países que no logramos el nivel 1A. Verdaderamente, maestros, cuando yo me enteré de esto, la verdad es que sí me puse muy atenta. ¿En qué sentido? No puede ser que un chico que tiene 13 años, 7 meses, que es el estándar que se aplica para la prueba PISA, no logre los 334 puntos del nivel 1 hasta los 407, que es el nivel 1 de la prueba PISA. Fíjense qué nivel de población, cuando se ha aplicado la prueba PISA, tiene todavía México en el nivel 1B y 1A. Tenemos el 40% de la población que ha transitado un grado, a lo mejor de preescolar, 6 de primaria y 2 por lo menos de secundaria. Maestros, lean las habilidades de logro que un chico con nivel 1 y 2 debe de tener. Maestros, son contenidos de primero y segundo de primaria. Leamos uno del nivel 1B. Los estudiantes son capaces de localizar un fragmento de información explícita, ubicado en un lugar evidente dentro de un texto corto, página y media. Yo les digo, localícenme el párrafo donde el protagonista principal se mete en problemas. Eso es localizar un párrafo con información explícita en un texto corto. Maestros, hay chicos que no lo logran. Pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo estamos trabajando el método de alfabetización en preescolar y cómo estamos trabajando estrategias de lectura de comprensión en primero y segundo año? Ahí tienes la metodología, maestro. Maestros, rompamos los métodos alfabetizadores silábicos o fonéticos o onomatopéyicos. Por favor, maestros, tenemos que romper cosas que tienen una gran deuda con este país. No puede ser que tengamos el 40% de la aplicación de los chicos que pasan o contestan la prueba PISA ahí. Léelo, ahí te lo dejo, es para ti. ¿Sí? Yo voy a mandar a los 504 personas que estuvieron en nuestro webinar en esta mes que Grupo Loga y Club EPE abren las entrevistas de los martes. Hoy sí quería abrirlo no con una entrevista, lo quería abrir con una charla que nos permita preparar el mes de regreso al ciclo escolar 2020-2021. Maestros, tenemos deudas con la población mexicana. Solo quiero retratar una, porque nuestro tema no es lectura de comprensión, no son habilidades lógico-matemáticas. El tema es enseñemos, aprendan nuestros alumnos a aprender, no cosas. Las cosas son el pretexto.
Pero si el chico no lo logra, metodológicamente estamos haciendo cosas mal. Por favor, pasamos, voy diciendo rápidamente, quiero llegar a una última. Ahí vuelvo a repetir una serie de principios. Trabajo colaborativo es muy importante. La siguiente, por favor. Por lo tanto, tienen que aprender a trabajar los niños equipos, aunque no estemos presencial. La siguiente, por favor. Maestra, la persona que me está ayudando a pasar las láminas, favorecer el intercambio de experiencias, que los estudiantes aprendan a discutir, ¿sí? Aprendan a argumentar, favorecer el intercambio de experiencias a través de diferentes medios. La que sigue, por favor, la que sigue. La siguiente lámina, si me ayudan, por favor. Aprender a establecer acuerdos, eso es muy importante. Entonces, preparándonos al ciclo escolar 2021, implica establecer acuerdos entre los maestros de esa escuela que atienden un mismo grupo para recuperar los aprendizajes que lograron las y los estudiantes en el periodo de confinamiento. Platica con ellos, diles qué aprendieron, cómo es su casa, qué palabras nuevas, qué procesos nuevos, de qué se dieron cuenta, qué les preocupa, qué les gustaría aprender. De esas 5 preguntas, sacas tu currículum y lo vinculas con experiencias de tus contenidos. Repito, 5 preguntitas. ¿Cómo la pasaron? ¿Qué quieren aprender? ¿De qué se dieron cuenta? ¿Qué no les gustó? ¿Y qué les gustó más de aprendizajes en la tele, en la computadora y que quieren compartir con sus demás compañeritos? La que sigue, por favor. Diseñar, por lo tanto, estrategias para la autonomía. Ahí se las voy dejando. La siguiente, por favor. Priorizar los contenidos que son más importantes. La siguiente. Para llegar ya a nuestra síntesis, poner en marcha enseñanzas globalizadas. De un textito de español, pásate a matemáticas, que ahí apliquen la cuestión de ciencias naturales o de biología. Maestros, ahora se pueden comunicar los maestros de las diferentes asignaturas de secundaria. Organícense y hagan un proyectito, e incluso que a uno le toquen más niños un día y luego al otro día el otro mientras califican. Ahora tenemos manera de vincularnos, no nos tenemos que trasladar a la escuela, ya no tenemos que trabajar todo ese enorme tiempo en las micros o en nuestros coches. Creo que las cosas que ahorita no vamos a utilizar, las tenemos que ver como un beneficio. La que sigue, por favor. Planificar, eso es muy importante, esto no puede ser improvisado. Si lo otro no era, esto menos. La que sigue, por favor. Identificar el aprovechamiento de los alumnos a distancia. Los chiquillos son muy listos y la verdad es que si vamos poniendo una condición de trabajo así a distancia, ellos van a trabajar mejor. La que sigue, por favor. Por lo tanto, ahí te dejo todo lo que tienes que conocer de tu alumno. Vamos picándole, por favor. Una de las cosas, experiencias de aprendizaje. La otra, tenemos que conocer de nuestro alumno y identificar sus necesidades y su contexto. La que sigue, otro elemento del conocimiento del estudiante, conciencia emocional, hasta dónde está. La siguiente tiene que ver con niveles y tipos de inteligencia. Otro más, fíjate, todo lo que tenemos que conocer de nuestro alumno. Ya no estoy diciendo del programa, maestros, ya no estoy diciendo de estrategias, de nuestro alumno. Motivación para el estudio, eso es importante. Técnicas de estudio, cómo concentrarse, cómo hacer un resumen, eso es importantísimo. Y desde chiquititos, todo eso se puede. La siguiente, por favor. El tema de autonomía. La siguiente tiene que ver cómo
¿Qué tenemos que preparar de estrategias para que el chico aprenda? La siguiente, el tema de nivel de educativo, perdónenme, no lo veo, tengo mi barra aquí que no me permite ver, pero bueno, ustedes seguramente sí la ven. La siguiente, por favor. Habilidades sociales. Tenemos que saber el chico que sabe hablar, el que no sabe hablar, el que se reserva. Más cosas, por favor. Habilidad de aprendizaje, qué procesos mentales está utilizando. La que sigue tiene que ver con el asunto de estilos de su propio aprendizaje. La siguiente. Problemas de aprendizaje, problemas personales, problemas de contexto, problemas de la edad. Maestros, pues cada niño es diferente. La que sigue, por favor, premios y castigos. Vamos viendo, eso no va a resultar, más bien cómo estimulamos, motivamos. Y la que sigue tiene que ver con condiciones socioculturales de nuestros chicos y de sus familias. Y para cerrar, maestros, por favor, la que sigue. Terminamos ahí señalando, maestros, que de veras tenemos una gran oportunidad. No dejen que a la escuela se le vuelvan a levantar los muros. Y yo quisiera rápidamente por aquí ver algunas de las preguntas. ¿Sí? Educación física. Maestros, educación física. Hay muchos tutoriales, hay muchos videos, hay muchos materiales que generan, no podríamos hablar un deporte, pero sí podemos hablar del tema de saber respirar, el tema de rendimiento, el tema de tener alguna manera de atención, ejercicios para mantener la, ¿cómo se llama esto? Esto que es como la resistencia muscular. Y que a los chicos, de acuerdo al contexto en el que están, he visto niños que los papás los sacan a la calle a dar una vuelta en bicicleta, he visto que los niños han colocado algunos resortes. Creo que la educación física tiene que atender a los principios más básicos de cuidado de la salud, cuidado de nuestro cuerpo, tono muscular, saber respirar, ejercicios cardiovasculares, creo que se llaman. Bueno, esto es lo que tenemos que trabajar ahorita. Luego dice, ¿de qué manera se puede lograr la concentración en menores de 4 y 5 años? Maestros, esto es más fácil de lo que ustedes creen. Los niños, como están acostumbrados a las pantallas, tenemos que organizar a los niños para mandarles videitos a los WhatsApp de los papás y que los niños lo vean. Un video educativo, un cuento de donde saquemos actividades. Tenemos que trabajar mucho más el tema de los cantos, los títeres, ¿sí? Hemos visto a varias maestras que ya están trabajando muchas dinámicas e incluso voy a mover mi computadora, maestros. Lo que ya estamos haciendo es promover la clase por computadora. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no solo te vean sentado, sino que puedas compartir en un espacio tipo aula, donde tengas preparados tus materiales para irles mostrando. Es decir, esas son maneras en las que vamos a tener que aprender a cambiar, a dinamizar nuestro salón de clase. Entonces, por eso les digo que ahora ya estamos pasando a las cámaras para que en una misma sesión puedas tú organizar. Entonces, hemos visto trabajar a niños pequeños. Acabamos de cerrar una sesión con niños de 4 y 5 años. Se puede perfectamente bien. Hay que organizar la mesa de trabajo, fijar la cámara en la mesa de trabajo para que vean lo que estás haciendo y ellos puedan seguirte. Es decir, tenemos que entender
que estas formas de contacto son las que vamos a tener que aprovechar. Por ahí alguien preguntaba que cuáles son los colores del pulpo de las emociones. Es el azul es tristeza, el rojo es enojo, el amarillo es alegría, el verde es tranquilidad, y tú puedes inventar, ¿no? Las emociones están clasificadas de diferente forma. Puedes tener un pulpo alegre y puedes tener un pulpo positivo y un pulpo que no es tan positivo. Y entonces el niño te va enseñando cómo está la emoción. ¿Van a subir la grabación a la plática en Facebook? No, no la subiremos en Facebook, estará en la página de Grupóloga. Les mandaremos esta grabación, pero además les mandaremos la liga para que ustedes puedan verla. Por favor, maestros, si les sirve, compártanla en su próximo consejo técnico, ahora que ya estemos de regreso en esta semana de preparación para iniciar el ciclo escolar. Si sirve, maestros, con mucho gusto. Club EPE y Grupóloga, por supuesto que se los darán. Es un comentario, solo para puntualizar que las escuelas oficiales no cuentan con ese dinero que antes se destinaba para materiales. Recordemos que es dinero de las aportaciones voluntarias, situación que tampoco se tendrá. Eso es muy cierto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el reto? Pensémoslo, a lo mejor los padres de familia, si nosotros les ofrecemos una propuesta para que ese dinero no lo inviertan en una cuota que manden a la escuela como aportación voluntaria, sí que la apliquen en datos. ¿Cuánto daban? 30 pesos, 30 pesitos. Hacemos un reporte rápido de cuánto podemos contar con datos para que los niños se conecten a su WhatsApp o puedan tener, contratar algo de internet. Maestros, lo que tenemos que hacer es decir, ¿qué sí podemos hacer? No podemos hacer eso. Bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a organizar para mandarles los ejercicios, para trabajar? Lo que ya no podemos hacer es hacer una lista de páginas que el niño tiene que rellenar, porque eso verdaderamente vuelve al formato anterior de dar prioridad al trabajo de, digamos, de los contenidos. Muy buenas tardes, ¿es posible? El video ya lo comenté. Son las que yo tengo, no sé, por ahí, mil gracias, al contrario, gracias a ustedes, maestros, ustedes son los que se llevan las palmas. En primer año, ¿de dónde me basaré para el programa remedial? Del perfil de egreso de preescolar. Ahí vienen habilidades. Sugiero 3 grandes paquetes de contenido. El paquete madurativo para primer año es habilidades que tengan que ver con atención, concentración, capacidad de expresión, vocabulario, coordinación motora fina, son un paquete de habilidades de orden madurativo. El otro paquete tiene que ver con social, esta capacidad de expresar, de comunicar, de poder interactuar y hablar con el otro, de expresar ideas, de expresar nuestra estrategia. Y los contenidos básicos, si en primer año empezamos la lectoescritura de manera formal, vocabulario, expresión oral son muy importantes, y en matemáticas, conteo, manejo de cantidad y conservación de cantidades. Serían un currículum, aprendizajes prioritarios muy sencillos. Dice aquí, se pueden identificar conceptos fundamentales de 2 o 3 aprendizajes esperados. El maestro nos contesta, y es cierto, tiene razón, de los aprendizajes esperados, ahí ustedes sacan los contenidos y se pueden derivar perfectamente bien. Maestros, maestras, yo quiero verdaderamente agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes en este martes de entrevista, en donde Grupóloga les invita a preparar el ciclo escolar 2021. Un ciclo escolar donde tenemos que tener además que pensar la nueva escuela, las nuevas metodologías, el nuevo contexto y sobre todo, maestros y maestras, el nuevo ciudadano que se está formando
en nuestras escuelas, para que llegado el momento en la vida de nuestros chicos, cuando entren al mercado laboral, cuando decidan profesionalmente incorporarse a una empresa, a un equipo de trabajo, verdaderamente vayan con las habilidades que lo están necesitando. Maestros y maestras, gracias por todo el esfuerzo realizado desde marzo hasta ahora. Todavía tenemos que seguir haciendo mucho más esfuerzos, porque la escuela ya no es la escuela que dejamos atrás. Tenemos que construir la nueva escuela. Grupo EPE, muchísimas gracias por el apoyo. Muchas gracias a todos los organizadores y nos vemos en la siguiente entrevista de martes. Muchísimas gracias, maestros. Muchísimas gracias, maestras. Estoy viendo agradecimientos, ¿no? Los agradecidos somos nosotros y espero que ahora que reciban el video puedan ustedes aprovechar algunas de las ideas. Muchas, muchas gracias, Lourdes, Dulce, María Isabel, Elizabeth, aquí estoy viendo rápidamente, Rosalía, Cristina, Carla, Silvia, todos y cada uno de ustedes, maestros, maestras, muchísimas, muchísimas gracias.